Buenos días, vamos con una nueva análisis de zapatillas de trail, en este caso de ASICS, con las voladoras de transición a la montaña nuevas de este 2015, Gel Fuji Pro. Digamos que son las hermanas para cañadas de las clásicas Gel DS Trainer que tanto conocen y aprecian los asfalteros. Vamos con sus números antes de nada, como es habitual. Zapatilla de 130 euros. Con un peso ligero de 300 gramos, un drop clásico es de 10 milímetros, la diferencia de altura entre talón y dedos. En el talón estamos contando con 20,5 milímetros, 10,5 en dedos, y por otra parte a ello hay que añadirle también una plantilla, también bastante clásica, de 4 milímetros. No tiene cosas especialmente llamativas. Si nos vamos dentro del montaje de la zapatilla, primero a la suela, es quizá donde más fácilmente podemos apreciar ese carácter de transición. Como veis, es una suela relativamente estrecha. Si vemos las medidas, es 10,5 milímetros delante, 8,5 milímetros detrás. Es prácticamente lo mismo que tenemos en otras voladoras, como pueden ser, por ejemplo, las Sense de Salomon. Y dentro de lo que es la suela, lo más llamativo quizás sean los refuerzos rígidos que podemos apreciar aquí, dentro de la que a la marca le gusta llamar el Propulsion Trustic System, que consiste en dotar de rigidez y estabilidad a su armazón. Estas piezas rígidas de plástico naranja que veis aquí abajo tendrán la misión de protegernos de las rocas, a la vez que nos dotamos de una enorme estabilidad lateral. O sea, de verdad que son muy estables, muy rígidas en cuanto a lo lateral y en cuanto a la flexión longitudinal. Y en ese sentido sí nos dan comodidad. Esto se une al exoesqueleto, ¿sabes?, que a la marca le gusta realizar para varios de sus modelos de trail. Es un modelo de un refuerzo de plástico rígido que podéis ver ahí, ¿se oye? A mí personalmente me parece un poco matar moscas a cañonazos, pero es verdad quizá que a quien esté haciendo la transición y se encuentre nervioso en los apoyos laterales en el monte, pues sin duda esto le va a dar mucha tranquilidad, sobre todo en una zapatilla que tiene una suela estrecha. Como veis, en cuanto a la horma que sigue, es una horma que, como es habitual, talla un poquito corta en las zapatillas de trail, pero que es particularmente estrecha. ¿Sabes? Para aquellas personas que estén habituadas a otras zapatillas de trail de ASICS, como pueden ser la Trabuco o la Fuji Sensor, es importante que se lo miren con tranquilidad, ¿sabes?, para ver que esta zapatilla les encaja también, puesto que, como podéis ver, su horma es bastante más estrecha que la de sus hermanas. Otro de los detalles que podemos ver es que todo su acabado superior de cubierta nos recuerda más a una zapatilla asfaltera, con los ojales integrados dentro de la estructura, con un corte en cuña muy pronunciada, más que a las clásicas zapatillas de montaña a montaña. Y es que, como decimos, estas son zapatillas voladoras para andar muy rápido en pruebas de trail por cañadas. O sea, estamos hablando de irnos a correr los 101 de Ronda, los 101 Peregrinos, la Madrid-Segovia, los 100 de Corricolari. En ese tipo de pruebas, pues esta zapatilla es una gran compañera, zapatilla ligera, vamos a ir protegidos, vamos a agarrar bien si hay un poco de barro de tal. Tenemos aquí unos tacos de unos 3 milímetros de prominencia y como veis, en cuanto a refuerzos laterales para que el pie no nos baile, lo que queramos. Los acabados son correctos en cuanto a comodidad. Y lo único que tendremos que ver ahora es en cuanto a la durabilidad, en la prueba a fondo de más de 200 kilómetros que haremos y que publicaremos en carrerasdemontana.com, cómo se comporta todo el sistema, ¿de acuerdo? Viendo que tenemos una buena jugadora para trail de cañadas, la duda es, vale, ¿y es la mejor en el mercado o no lo es? Bueno, esta pregunta nunca tiene una respuesta fácil, depende de cada uno, pero básicamente habría que compararlas con dos estilos. Básicamente, por un lado, estaría lo que es la voladora de referencia en el trail, que es obviamente la Salomon Sense. Aquí tenemos el modelo 2015, la Salomon Sense 4 Ultra, y antes que nada repetimos los números para comparar. En el caso de la Salomon Sense,
pues la buena noticia es que la ASICS es mucho más barata. La Sense vale 170 euros, mientras que la ASICS son 130 euros. El peso de la ASICS es superior, son 300 gramos contra los 240 de la Salomon. El drop de la Salomon es más radical, son 4 milímetros, porque según los estudios biomecánicos de eficiencia óptima, en principio los 4 milímetros son los que nos garantizan el mayor rendimiento, o sea, el rodar más rápido y natural. Y eso sí, en cuanto a distancia al suelo, pues la Salomon está todavía más pegada al suelo, nos da más propiocepción pero menos amortiguación. Si aquí teníamos 20 y 10, en la Salomon tenemos 13 y 9. ¿Ves? Entonces, bueno, más pegadito sobre todo de talón, así que ¿ves? Ya sabéis, si sois talonadores, la verdad es que no os conviene mucho la Sense Ultra, porque lleva mucha menos protección que en la ASICS. Por lo demás es curioso, ya veis, las hormas, las suelas son relativamente similares. Sí podemos apreciar que la Salomon es ligeramente más larga, pero como podéis ver, la estructura de multitacos dispuestos por toda la suela es similar. Como detalle, pues podéis ver que la suela, o sea, la parte trasera de la suela de la Salomon es todavía un poco más estrecha, medio centímetro, de lo que es la ASICS, para poder ser todavía más ágiles y rápidas en el rodar. Como decimos, zapatilla muy ligera, muy voladora, pero muy radical. Y muy cara. Si no quieres algo tan salvaje y además lo tuyo es no solo rodar por cañadas, sino también meterte de vez en cuando en berenjenales, en senderos embarrados o crestas rocosas, pues quizás su gran rival sea su prima, la Haflos Gram Comp 2. Haflos es la voladora, es una evolución específica para montaña que ha hecho Haflos a partir de la matriz de la ASICS Fuji Racer. Entonces, si os fijáis, tienen cierto aire y ciertos componentes similares. Las dos utilizan goma Ajar, aquí Ajar aquí, y Ajar también en la ASICS, pero el tipo de taqueado es completamente distinto. ¿Ves? En la Gram Comp 2 vemos un taqueado más prominente y más repartido. A cambio, ¿sabes? Aunque tiene refuerzos un poco más rígidos, es una zapatilla muy blanda, muy flexible, ¿sabes? Lo cual es estupendo cuando lo que queremos es tener el mayor tacto posible, ¿sabes? En rocas, pero lógicamente nos exige tener un pie mucho más hecho a la montaña y un tobillo mucho más firme. Los números, si queremos compararlas, bueno, pues en el caso de la Haflos el precio es prácticamente idéntico, 135 euros contra 130 euros de la ASICS. Es mucho más ligera, 265 gramos para la Haflos, 300 para la ASICS. El drop de la Haflos, a cambio, es un drop intermedio entre los 10 milímetros que tenemos aquí y los 4 milímetros de la Salomon. En la Haflos tenemos un drop de 8 milímetros. Y eso sí, es una zapatilla tremendamente pegada al suelo en su parte delantera. Si tenemos 15 milímetros atrás, delante tenemos apenas 7 milímetros. Es fantástico si lo que quieres es sentir el suelo y tener el mayor tacto posible, pero tienes que ser un corredor ligero, ¿sabes? Para que esta mínima amortiguación no te afecte. Anchura de la suela, como podéis ver, ¿sabes? Es prácticamente idéntica a lo que era la Salomon Sense, 10,5 delante, 8 detrás. Por lo tanto, zapatilla muy ágil, muy rápida, muy ligera. Y si lo nuestro es salirnos, si os fijáis, horma prácticamente idéntica, un poco más ancha quizá en la Haflos. Si lo nuestro es salirnos de las cañadas y meternos por un poco de roca, quizá nuestra voladora de elección sería la Haflos Gram Comp 2 en vez de la ASICS Fuji Pro. Neto, pues si tú eres un asfaltero, conoces la horma de ASICS y te ha gustado correr rápido y ligero con las ASICS hasta ahora por el asfalto, pues probablemente con estas Fuji Pro mantendrás esa sensación de familiaridad, correrás con un sistema conocido y cómodo, y la verdad es que están bien adaptadas. Tendrás mucha más estabilidad con este Trustick, con este talón blindado atrás, ¿ves? Pero el resto prácticamente son componentes que ya conoces, el gel de ASICS, la entresuela y la mediasuela de Solite, de la amortiguación con EVA, la goma Ajar.
Así pues, un tiro fijo para los que pasáis del asfalto al trail de Cañadas por primera vez. No es la mejor opción si lo que queréis es meteros en pruebas más técnicas, sea la Hoya de Nuria, sea el Maratón Alpino Madrileño, sea el Gran Trail Peñalara, sea el Trail Los Tajos o otras referencias de lo que es montaña en España. Pero si lo vuestro es el Trail de Cañadas, ¿ves? Como comentaba antes, las múltiples pruebas de 100 kilómetros en 24 horas, pues desde luego aquí podéis estar corriendo muy ligero y aspirar al tercio delantero del pelotón o más. Terminamos ya repitiendo sus números. En principio, ASICS Gel Fuji Pro, nueva del 2015, evolucionada a partir de la DS Trainer, 130 euros de precio, 300 gramos de peso ligero, drop clásico de 10 milímetros, con 20 milímetros en talón, 10 milímetros en dedos y una anchura de suela intermedia de 10,5 delante y 8,5 detrás. En fin, gracias por vuestra atención y ahora vamos a esperar a ver cómo se comportan tras más de 200 kilómetros de rodaje, cuyos resultados os contaremos en carrerasdemontana.com. Gracias y hasta la próxima.